El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González. Muy buenos días de día viernes. Sean todos, todas y todes bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile, con toda la energía que nos da el viernes. Vamos a estar conversando con Gary Ramos, autor de estos dos libros bellísimos que tengo en mis manos y les estoy mostrando. Beto y Bella llegan a Chile y Beto y Bella buscan al rey Cóndor, que se trata de dos guacamayas que desde Venezuela llegan a nuestro país buscando hogar. Entonces el primer libro se trata de eso, de su viaje, y el segundo libro se trata de la convivencia y de cómo con sus costumbres, sus colores, sus ruidos, tienen que encontrar aquí un lugar entre los animales nativos, que también pueden ser bastante exigentes, y buscan al rey Cóndor para que les guíe en ese proceso. De verdad es un libro bellísimo, ilustrado por Marianela Frank, así que vamos a estar conversando con su autor al respecto. Y antes vamos a conversar con el escritor también. Yo soy muy fan de Andrés Montero, él lo sabe, en mi humilde opinión, de los mejores autores de su generación, y con Nicole Castillo, su compañera y su compinche en muchísimas cosas, entre otras cosas, Casa Contada, este espacio de escuela de cuentacuentos que ellos han desarrollado y que ahora los tiene en pantalla en NTV con el programa Los Cuenteros en Ruta, que les queremos invitar a ver. Así que vamos a estar hablando con Andrés y Nicole respecto a esa experiencia. Y partimos escuchando música. Mata Hari, muy arriba, Ultraman.
Como les anunciaba, tenemos al otro lado de nuestro Zoom a Andrés Montero y Nicole Castillo, además de ser los cerebros y corazones que están detrás del proyecto Casa Contada, que tiene su editorial, que tiene sus cursos, que tiene sus encuentros, que organizan además el encuentro de cuentacuentos y que son unos bacanes. Ellos además están a cargo del programa Los Cuenteros en Ruta, un proyecto de NTV Chile, que es el canal digital y el canal cultural de Televisión Nacional, y que ya ha exhibido 6 de 12 capítulos que tiene esta temporada de Los Cuenteros en Ruta. Esos 6 capítulos los pueden ver en YouTube, si no los vieron en la señal de NTV, y los tenemos aquí para que nos cuenten más detalles. Nicole, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Antonella. Qué gusto estar aquí para conversar de cuentos y de estos proyectos. Excelente. ¿Y Andrés, cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias, Antonella. Un gusto siempre conversar contigo. Bueno, yo debo decir, para quien no lo sepa, Andrés lo sabe, que yo soy súper ultra fan de su trabajo. Cada vez que me preguntan por escritores chilenos favoritos, yo pongo ahí a Andrés Montero, y una de las razones por las que me gusta mucho el trabajo de Andrés, además de su evidente talento escritural, es su profundo amor que comparte con Nicole por la tradición oral y por los cuentos y por la riqueza tremenda que tenemos en el imaginario nacional. Algo que en general yo tengo la impresión, y aquí ustedes me dirán, en la gran ciudad tenemos muy poco prestigiado, ¿no? Y quizás Cuenteros en Rutas, y aquí se lo planteo como hipótesis, aquí me contarán, es ir en busca de eso más allá de la gran ciudad, ir a escuchar a la gente que cuenta cuentos en distintos lugares del país. Cuéntenos de dónde viene este proyecto. Nicole. Bueno, nace de una serie de colaboraciones que hemos hecho con NTV. Empezamos cuando estábamos en pandemia regalando cuentos populares para que los niños que estaban en la casa pudiesen ver en ese momento. Ahí todavía no era NTV, sino que era TV Educa. Y después, desde el canal, vieron que a los niños les gustaba esto de escuchar cuentos sin ninguna imagen, sin ninguna animación, sino como a la vieja usanza, y nos pidieron que hiciéramos unas cápsulas más grandes de cuentos populares, de la tradición oral. Luego ese proyecto también les fue bien y ya nos dijeron, oye, ahora vayan a buscarlo al territorio por Chile y a nosotros, upa chalupa, porque nos encanta viajar. Así que aceptamos de inmediato esto de recorrer Chile escuchando y también contando cuentos. Ahora, mi impresión, perdón Andrés, es que ustedes ya venían haciendo eso de antes, ahora lo están acompañando cámaras, básicamente. Sí, justamente hemos hablado eso con otras personas que nos preguntan, y es como, en realidad es lo que hemos hecho siempre, por gusto, pero es verdad que ahora la diferencia principal es que hay cámaras, pero también nos ha obligado a ser más metódicos, porque tenemos que llegar a un producto final con la investigación, y en cambio antes lo hacíamos porque nos gustaba, porque teníamos tiempo, porque estábamos de vacaciones, o porque íbamos a contar cuentos y los niños nos contaban cuentos de vuelta. Entonces sí creo que hay un cambio como en el tema como de ser más metódico, de registrar mejor, de que no se te vaya a perder esa información. Así que sí, pero sí es verdad que es lo que hemos hecho como durante todo el tiempo en que llevamos trabajando como La Matrioska. Ahora, hablando de eso mismo, ¿no? Me parece interesante cuando... ¿Qué es lo que cambia? Pues tú dices, Andrés, cambia un poco la metodología, y a mí me da mucha curiosidad saber qué han aprendido en este proceso, pues si llevan tanto tiempo haciéndolo, pero ahora lo hacen con cámara y tienen que tener una metodología y tienen que tener un capítulo específico. ¿Qué sienten ustedes que han aprendido en esta pasada particular? Bueno, la verdad es que al principio nos costó harto el formato televisivo, porque como decía Andrés, nosotros antes íbamos con mucho tiempo y como nos encanta esto, si nos contaban de que un viejito en tal parte contaba historias, podíamos pasarnos 5 horas con él escuchando y escuchando cuentos, y el primer capítulo que grabamos vimos al camarógrafo, al sonidista, con las cámaras, con todo lo que tenían encima, y fue como, chicos, no nos pueden tener 2 horas escuchando a una persona porque se nos van las jornadas, y entonces tuvimos que aprender a nosotros ir a investigar antes, conversar nosotros largo con la gente, pero después ya decirle, mira, vamos a venir tal día a grabar, necesitamos que nos cuente este cuento, esta anécdota, esto, y ya hacer un trabajo con las cámaras como mucho más como focalizado. Claro. Y también sumando lo que dice Nicole, como creo que se nos obligó a aprender a utilizar como disparadores de memoria, digamos, que antes no da lo mismo, nosotros vamos a conversar y que va saliendo lo que salga, pero como ahora tenemos que llegar a algo, sí estamos haciendo preguntas cada vez mejores a partir de la investigación del tipo, oiga, pero ¿no fue aquí donde se decía que había un tesoro?
ah, bueno, y entonces como que vamos llevando para poder agarrar y encontrar esos cuentos que vamos buscando. Así que yo creo que por ahí van como los aprendizajes. Ahora, uno piensa que en el ejercicio de lo que la televisión chilena especialmente ha vestido como cultura entretenida, ¿no? Que es algo que también instaló ahí como TVN, y que en general, excepto notables programas como Frutos del País, que por supuesto yo tengo mi profundo corazoncito, Frutos del País, muchos de estos fueron gente comiendo en distintos lugares de Chile, ¿no? Y uno dice así como, ya, sí, buena onda, pero ¿cuántos programas más de gente comiendo necesitamos, no? Y a mí me da la impresión de que un poco lo que ustedes están haciendo con los cuenteros en ruta es devolverle la idea de las otras cosas, además de la comida, que pueden aparecer, ¿cierto? Cuando uno se sienta, en el caso de ustedes igual comparten, hay un matecito, ¿cierto? Un Claro, tecito. alguna cosita. Alguna cosita siempre hay, porque también es parte del cariño, pero las otras cosas que pueden aparecer cuando nos sentamos a escuchar. Y quería preguntarles también respecto a eso, ¿no? Del valor que para ustedes como Matrioshka, como equipo de Casa Contada, ustedes cada uno también como relatores, les entusiasma de escuchar a la gente contar cuentos. ¿Qué aparece ahí? Bueno, aparecen muchas cosas maravillosas y como para secundar lo que decía Antonella, al principio igual nos costó como sacar como este paradigma de que la cultura chilena se reduce a la empanada y la cazuela como en un viaje. Entonces empezar a buscar cosas y darle el valor como para que del canal también no, entendieran como que en verdad es bonito a veces escuchar una décima entera y no cortarla. O hace poco, por ejemplo, en Petorca, una señora nos contó las 12 palabras redobladas que son para espantar al diablo. Y en verdad tener en tele, Dura como 5 minutos. sí, son 5 minutos de la Muy señora largo. recitando los versos que se redoblan, entonces para adelante y para atrás, y no los quisimos cortar porque en verdad la tradición dice que hay que decirlo entero y cuando uno llega al último verso, el diablo como que desaparece. Además, Y imagínate, ayer, antes de ayer, no imagina, llegué. imagínate el lío si interrumpes eso. Quizá el diablo se Claro. multiplica. El diablo se queda. Y ayer me escribió una señora que dijo, Nicole, nos encanta ver el programa en nuestra familia, y mi hija de 8 años se aprendió las 12 palabras redobladas viendo el capítulo de Petorca y ahora la anda recitando todo el día. Entonces para nosotros eso ya es como el tesoro máximo de que esa cultura como que está bien escondidita, como que hay que revitalizarla y que ojalá los niños de 8 años se estén aprendiendo los versos, las cosas de espanto, las contras y todo lo que nos cuentan los antiguos, como dicen en el territorio. Exactamente, que los antiguos están muy vivos y sobre todo es muy importante que vivan en nosotros. Estamos conversando con Nicole Castillo, Andrés Montero, quienes son la Matrioshka, además como proyecto que lleva cuentos a distintos lugares de Chile, también son los responsables detrás de Casa Contada, y para que la gente, y son los responsables también de Los Cuenteros en Ruta, que está en NTV, y para que se pongan una idea, y esto me parece muy lindo porque así yo conocí a Andrés, en el capítulo que se presentó el 13 de septiembre, que es el sexto episodio, ustedes fueron a San Vicente en busca de la increíble historia de payadores que duró 4 días y que se transformó luego en el libro Taguada, que fue el primer libro que yo leí, Andrés, y que fue la primera vez que nosotros conversamos, que después tuvo una obra de teatro. Entonces cuéntanos también, Andrés, cómo ha sido ese, de alguna manera, volver a la fuente después de todos los caminos que han recorrido esa historia en tu propia vida como autor. Claro. Sé que hay algo muy, muy bonito con la historia de Taguada que me toca como personalmente porque para escribir esa novela que se publicó en 2019, yo estuve investigando un par de años y fui allá, investigué y le pregunté a la gente y la gente me decía que no había payadores, que es una historia larga que cuento a veces y hasta que finalmente llegué a que alguien me decía, no, si aquí esto pasó, lo recordamos. Y, y entonces, de alguna forma, yo solamente lo puedo contar en una presentación de un libro, por ejemplo, pero no está en la novela. Eso como que realmente ocurrió en la investigación. Entonces ahora ha sido como poder mostrar, si bien es verdad que con una diferencia temporal, pero mostrar cómo es el trabajo de, en este caso, un autor chileno que investiga la tradición. Entonces, si uno ve el programa, en verdad es muy parecido a lo que hace alguien que está buscando una leyenda y está registrando. Es como poder mostrarlo audiovisualmente, que es más entretenido. Eh, y entonces como que me emociona mucho. Muchas personas de las que entrevisté en ese momento, hace 4 años,
aparecen de nuevo ahora en el programa, nos reencontramos o aparecen tras de cámara, nos ayudaron. Y además ahora hacerlo con Nicole, y aparte este fue el primer capítulo que grabamos, entonces también fue como bien, bien especial, todo lo que tiene que ver con el capítulo de San Vicente. Ahora, es bonito y también yo creo que visibiliza, ¿no? O grafica esta idea de que Tahuada, ¿cierto? Y este contrapunto, este desafío entre el mulato Tahuada y Javier de la Rosa, que era un señor todo de alta alcurnia, ¿cierto? Y de la oligarquía chilena, también explica un poco cómo está armada la idiosincrasia chilena, ¿no? Y en esa lógica de la idiosincrasia chilena quería preguntarle a Nicole por los vínculos que se van generando, porque no es cuestión, yo me imagino que no es cuestión de llegar y sentarte con una señora, con una de las antiguas, o los antiguos que te diga, ya, cuéntame un cuento. Hay que llegar, hay que acercarse, hay que ganarse la confianza, hay que explicarles también para qué se está haciendo esto y cuál es el objetivo. Cuéntanos, Nicole, cómo ha sido también ir generando esas confianzas y esos vínculos. Bueno, a nosotros nos gustaría tener mucho más tiempo para generar mayores vínculos con la gente, pero ha sido muy bonito porque en principio, sobre todo la gente mayor, tiene muchas ganas de contar. No es que tengamos que hacer como un esfuerzo sobrenatural para que, no ha pasado que hemos encontrado entrevistados que han aparecido en el programa preguntando en la plaza como, oiga, ¿sabes si por aquí hay alguien que sepa payas, cantos, versos? Y las personas al tiro como, no, a mí mi papá me contaba, y eso nos ha pasado como 3 veces, que de la pregunta pequeña buscando gente, ya tenemos un entrevistado en directo para el programa que se lanza con ahí 20 minutos de cuento a la primera. Entonces a la gente le gusta mucho. Pero cuando ya nos dan datos, lo que solemos hacer es ir hasta las casas. Muchas veces llevamos algo como para compartir con las personas, como lo decía Violeta Parra también, que uno no tiene que llegar a manos peladas porque la gente igual te da algo a cambio, o nosotros ofrecemos lo otro a cambio que va a ser el producto. Entonces decirle como, después de que usted nos cuente esto y que ojalá la podamos grabar, le vamos a mandar el video para que lo vean su hijo. Entonces también hay un intercambio con las personas que obviamente ellos dan mucho más de lo que nosotros damos, que al final nos están dando los tesoros de sus vivencias, de la tradición oral, de los relatos populares. Entonces ha sido muy bonito, pero yo creo que así como el mayor hallazgo es que la gente mayor tiene ganas de contar, y no solo la gente mayor, que hay mucha gente con una memoria que quieren contar cosas que les han llegado y que quizás no han tenido la instancia nomás. Basta con escarbar un poquito y ya aflora el encuentro. Ahora, ¿saben qué? Una de las cosas que a mí me entusiasma de los cuenteros en ruta y de lo que ustedes están haciendo continuamente, como La Matrioshka y como Casa Contada y también en los libros, es que a mí me parece que es un ejercicio contracultural, ¿no? La idea de decir, hay un tesoro en la palabra viva, hay un tesoro en la tradición. Pensamos que vivimos en un mundo neoliberal tan enfocado en el consumo y en lo desechable y en la exaltación de lo nuevo, ¿cierto? Y en la última tecnología, como si nuestra identidad pudiera estar ahí, ¿no? Y creo que, y esto ya mi hipótesis, aquí se las lanzo para que ustedes puedan comentarla, ¿no? Yo creo que parte de nuestra crisis social, que incluye la económica, la política, la cultural, tiene que ver con que no tenemos tan claro quiénes somos los chilenos, ¿no? Y por lo mismo estamos muy disponibles para hacer lo que nos digan que somos. Y ustedes van a decir, a ver, pero espérense, si nosotros venimos haciendo esto hace mucho rato, ¿no? Que preguntarle respecto a eso también, a las huellas identitarias que van encontrando y que cruzan de alguna manera todo el territorio en toda su diversidad. A mí me pasa, bueno, lo hablamos mucho con Nicole, que la identidad chilena o la identidad de cada persona al final solo se construye como en base a otros, ¿verdad? En base como a la conversación, al encuentro, a la diferencia también, y ahí nos vamos construyendo nuestra identidad. Entonces, en la medida en que tengamos menos espacios de encuentro, menos vamos a ver quiénes somos y más disponibles estamos para lo que tú dices, para que venga cualquiera, un tirano a poner ideas y que lo sigamos, porque en realidad no sabemos quiénes somos. Entonces, lo que hace la tradición, más allá del verso mismo, de la paya misma, que a nosotros nos gusta, obvio, del cuento, nos encanta, pero más que eso, lo que nos gusta es que los cuentos producen encuentros, porque un cuento no se puede contar si no hay gente que lo quiera escuchar. Entonces, lo que pasaba antiguamente, y todavía, por suerte, es que cuando han contado un cuento, los demás se quedan callados para escucharlo, y cuando termina el cuento, empieza la conversación. Y en esa conversación descubrimos quiénes somos. Entonces el cuento es finalmente una vía, una excusa para saber quiénes somos.
Por eso nosotros lo consideramos tan importante, es sobre todo porque nos preguntamos, el otro día estuvimos en el documental de Nano Stern sobre la nueva canción chilena y nos preguntamos con Nicole, pero ¿dónde está la Peña de los Parras hoy? ¿Cuál es? ¿Dónde nos vamos a juntar para saber quiénes somos y a dónde vamos y hacer movimiento artístico? Entonces, esa es una pregunta que queda pendiente, pero ¿dónde? Nosotros sí sabemos quién es el encuentro. Y ese encuentro puede ser con cuento o al que le guste el deporte y que vaya con el deporte. A nosotros nos parece que la historia nos trae en eso, la tradición. Y algo muy bonito también de los cuentos en cuanto a la identidad es que los cuentos también guardan como los ritos que nos encontraban. Por ejemplo, muchos cuentos populares, cuando nos cuentan en distintos territorios, ocurrieron en la noche de San Juan. Que en la noche de San Juan se apareció el diablo, que en la noche de San Juan se bailaron unas cuecas, que no sé, que la persona bailaba también, que empezó a levitar. Un montón de cuentos. Entonces uno dice, era una fiesta tan importante y hoy en día todos los niños, como todo lo que se asocia como a esta noche oscura, es Halloween. Entonces, ¿cómo fuimos capaces de perder una tradición que para nosotros significaba tanto y que está en todos nuestros relatos y cambiarla por una tradición como extranjera con todo lo que como que venía desde afuera? Entonces, para nosotros también eso es muy bonito, contar estas historias para decirle a los niños, oye, hagan las pruebas que se hacen en la noche de San Juan, volvamos a encontrarnos, volvamos a juntarnos, veamos qué nos dicen toda esta historia y yo creo que nos cuentan mucho de dónde venimos y nos podrían ayudar mucho para saber hacia dónde vamos. Absolutamente. Bueno, conversamos con Andrés Montero y Nicole Castillo sobre esta primera temporada, luego veremos, de Los Cuenteros en Ruta. Si ustedes se han ido perdiendo los capítulos, no se preocupen porque están todos en el YouTube de NTV Chile. Ustedes van a NTV Chile, ya hay 6 capítulos, por ejemplo, el de Petorca, donde murió el diablo, ¿cierto? Las maldiciones del cura Somoza, el Linares, entre otros. Y ustedes pueden ver esos capítulos y han tenido mucho éxito. Estoy mirando aquí tremenda cantidad de visualizaciones que han tenido en YouTube. Y para cerrar, les quería preguntar respecto a qué les gustaría que siguiera pasando con los cuenteros en ruta. ¿Se miran? Sí, en realidad nos gustaría poder, primero como que llegue, que la gente lo vea, es lo que decía Nicole de esta niñita de 8 años que ahora se sabe las palabras redobladas, es como que ya nos hace todo el sentido, todo ha valido la pena, porque estamos siendo un medio de tradición, o sea, si no está pasando por los abuelos, por los papás, por lo que, bueno, está pasando por nosotros, por donde sea, pero está llegando. Eh, entonces, como que la gente lo vea y nos encantaría, en el fondo Chile es como es eterno, pues, o sea, la cantidad de historias que se pueden rescatar. Ahora estuvimos sobre todo en la zona central por un tema más de presupuesto, entre Coquimbo y Lota, pero faltan, o sea, todas las islas, todo el sur, todo el norte grande, bueno, y la misma zona central, muchos lugares en los que no hemos ido, Valparaíso, Alhué, o sea, tantos que uno puede llegar y que la gente ahora nos empezó a escribir pues, por distintas partes, por Instagram, por el mail. Oye, pero mi abuelo tiene historias, vengan para acá, vengan a Placilla. Y es como, bueno, pero es que no sabemos si hay segunda temporada, pero si no, genial que pase esto. Bueno, CNTV ahí tiene una misión, por supuesto, porque además le ha ido muy bien a los cuenteros en ruta, así que les invitamos a que, no tengo acá, chiquillos, ayúdenme, ¿qué día se estrena, se puede ver en la señal de CNTV? ¿Qué día es? El martes a las 22 horas se estrena y los domingos a las 21 horas se repite. Ya, martes a las 22 estreno, domingo a las 21, todavía quedan 6 capítulos por estrenar para que puedan seguirles, eso en la señal NTV Chile. Y también están los 6 capítulos que ya están disponibles de Los Cuenteros en Ruta en el YouTube de NTV Chile. Hemos conversado con sus responsables, Andrés Montero y Nicole Castillo. Querides, un placer conversar con ustedes siempre. Igualmente, Antonella. Muchas gracias, Antonella, y gracias por la discusión también y por este apoyo siempre detrás de la cultura y de la tradición. Por supuesto, si estamos todos arriba del mismo bote, cada uno ahí remando con sus propias herramientas y ustedes saben que soy fan de vuestro trabajo y me encanta que la gente lo pueda conocer también. Nosotros tenemos que despedir a Andrés, a Nicole, vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
Continuamos haciendo nuestro programa de día viernes, ahora para presentarles a estas dos alucinantes guacamayas llamadas Beto y Bella, que vienen originalmente desde Venezuela, igual que nuestro invitado, a contar la historia de su viaje y también de los desafíos de ser migrante en nuestro país a través de estos libros preciosos ilustrados por Marianela Frank y que son parte de la colección Lectorcitos de Zigzag, y Gary Ramos, su autor, está con nosotros. ¿Cómo estás, Gary? Bien, ¿y tú, Andrea? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy feliz de tenerte aquí. Por supuesto, agradecemos también a la gente de Zigzag que nos hizo llegar tu trabajo para contarles a la gente respecto a Beto y Bella, que yo tengo acá dos libros que son los que han salido, Beto y Bella, que en el primero conocemos a estas guacamayas, que son pareja y son muy felices en la Amazonía, y que lamentablemente a causa de la deforestación tienen que huir de su país y van buscando casa y viajan y viajan y viajan hasta que llegan a Chile y pasan por distintos lugares de Chile hasta encontrar un lugar. Ese es el primer libro. Y el segundo libro que me gustó y tengo muchas preguntas al respecto, Beto y Bella buscan al rey cóndor, es que Beto y Bella ya están instalados, tuvieron 3 huevitos que se transformaron en guacamayas también, y son guacamayas, pues entonces son bulliciosas, son coloridas, le ponen mucha onda, y por supuesto los animalitos cuyo bosque comparten, los animales de la zona, ¿cierto? Somos un poco más silenciosos, un poquito más melancólicos, decimos qué onda estas guacamayas tan ruidosas, y se genera ahí un problema de convivencia, y para poder resolver ese problema de convivencia les recomiendan ir a buscar al rey cóndor, que es el más sabio de todos, para que les diga cómo mejorar esta situación. Esas son las dos historias que están acá y quería preguntarte, Gary, ¿de dónde salen Beto y Bella? Bien, bueno, Beto y Bella llegan a Chile, ese es el primer libro que fue publicado en el 2019. Por mi trabajo, yo estaba muy conectado con la literatura infantil. Y vi que se tocan temas igual delicados para niños y niñas. Temas como el duelo, la pérdida de familiares, como el bullying también, o los temas de género. Pero en el 2018, cuando empezó a germinar esta idea de contar esta historia, no encontré mucha literatura infantil que hablara de migración. Entonces encontraba datos de migraciones anteriores o de historia, cosas así, pero no una historia quizás a lo mejor entretenida, pero que también tuviera el tema. Entonces empezó a formarse esa idea de, oye, ¿por qué no escribir acerca de esto? ¿Qué es lo que me estaba pasando a mí también? Vine de Venezuela en el 2015 y me topé con muchas cosas que no estaba acostumbrado, ¿no? A los nuevos climas, a probar nuevas comidas, o sentir quizás terremotos que yo antes no sentía. Les pasa a los guacamayos que no entienden qué diablo está pasando cuando se les mueve el arbolito. Así es. Entonces, quise de alguna manera como contar un poco mi historia y la historia de conocidos o de noticias que también estaban pasando en ese momento, contárselo a niños y niñas para tocar este tema en casa, en los colegios, poder hablar acerca de migración, de lo que venimos a hacer nosotros a Chile. Nosotros, bueno, por si acaso, pero nosotros venimos a formar familias, a tener un mejor futuro para nuestras familias también, que quedaron atrás. Entonces quería contar esa historia. Así que por ahí empezó a germinarse esta idea y bueno, que finalmente llegó a convertirse en este libro. ¿Y cuál fue la recepción inicial que tuvieron Beto y Bella? Mira, al principio este primer libro causó un poquito, pues, le gustó a muchas personas, pero también tuvo alguna reticencia en otros también, ¿verdad? Estos dos libros igual al final están traducidos al creol haitiano. Sí, al final. En el 2019 había mucha comunidad haitiana acá en Chile y quisimos hacer esto para integrarlos un poco más también a la sociedad. Entonces, eso en específico causó un poco de rechazo de poder, sí, en algunos sectores, de por qué le están escribiendo este tipo de literatura a mis hijos que están en los colegios o algo así, ese tipo de cosas. Pero en general, en los educadores, en las familias, en todo, ha llegado muy bien el libro. Ya, si no me equivoco, van más de 14.000 ejemplares vendidos. Yo he recorrido colegios de Santiago hablando acerca del libro, donde en algunas ocasiones hay una población muy alta de migrantes, niños y niñas estudiantes, migrantes en los colegios y otras quizás no tanto, pero de todas maneras podemos hablar de migración, acerca de lo que venimos a hacer para acá. Y ha sido muy rico poder
ir a hablar con ellos después de que ellos hayan leído el libro, que lo hayan trabajado, tienen muchas preguntas, así que ha sido muy buena recepción en general. Ahora, es bonito porque en el segundo libro nosotros ya vemos que Beto y Bella tuvieron sus guacamayitos. Así es. Y por lo tanto son hijos de migrantes, pero nacidos en este nuevo país, ¿no? Que es Chile. Y me da mucha curiosidad qué es lo que te preguntan los niños y niñas. Sí, mira, he ido en los últimos meses he ido a algunos colegios y, por ejemplo, me han preguntado de que cómo yo llegué a Chile. Sabemos que últimamente los pasos, los que están haciendo son pasos quizás ilegales a través de la frontera, ¿verdad? Y como yo llegué en el 2015, llegué como de lo más tradicional en un avión, pagué mi boleto, llegué y me mudé. Pero me han preguntado ese tipo de cosas, como, oye, ¿y tú cómo llegaste acá? Porque quizás su familia a lo mejor no lo hizo de la misma manera. Me han preguntado también, no sé, en el primer libro no se saben los nombres de los hijos, ya en el segundo sí aparecen. Y una pregunta súper importante que me hicieron al comienzo de cuando estábamos lanzando el primer libro es, ¿dónde está el cóndor? Porque la ilustradora casualmente no ilustró un cóndor en el primer libro. Y eso fue entonces, me dio el pie para yo poder preguntarme para una segunda historia, ¿qué le pasó al cóndor? Tiene una ala rota, está enfermo, está extinto. Y por eso es que ahora nace ya la segunda parte y que gracias a eso, bueno, fue ese impulso para hacer ese segundo libro. Beto y Bella buscan al Rey Cóndor. Ahora, la razón por la que Beto y Bella buscan al Rey Cóndor tiene que ver con este desencuentro a partir de los hábitos, ¿no? Y a mí me pareció muy linda la manera en que está puesto esto en el libro, porque ellos están celebrando un cumpleaños, las guacamayas, tienen ahí iluminado su árbol, lleno de banderitas, y están ahí pasándolo increíble. Y el resto de los animales del bosque dice, a ver, pero espérate, déjenme dormir, aquí estamos más acostumbrados al silencio, y uno puede imaginar que eso pasa continuamente en todo tipo de comunidades, en el trabajo, en las comunidades vecinales, etcétera, en donde se encuentran. Yo he escuchado mucho gente que se queja de, pero ¿por qué ocupan los espacios públicos? ¿Por qué hacen asados en la calle? ¿Cierto? ¿Por qué sacan las sillas? Etcétera. Y claro, tiene que ver con maneras de habitar el espacio que son distintas. Cuéntanos respecto a, bueno, y ahí como alguien tiene que dirimir desde la sabiduría, buscan al Rey Cóndor. Claro. Entonces, efectivamente, eso me pasó en carne propia. O sea, nosotros los venezolanos tenemos un cumpleaños que dura como 3 minutos y medio. Es una canción larguísima. Es verdad. Entonces, esa fue también como, mira, vamos a poner eso ahí, porque efectivamente a veces nos han llegado así, oigan, desde la conserjería, por favor, bajen el volumen. Ah, ok, es verdad, sí, efectivamente. Entonces, claro, ese tipo de cosas, tanto como en el primero, como acostumbrarse a nuevos climas o cosas así, también entonces ahora también está reflejado esa otra parte en el segundo libro, cómo convivimos en un espacio común, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, claro, se preguntan dónde está el cóndor. Nadie de los animales del bosque sabe, Beto y Bella tampoco, pero se ofrecen entonces a buscarlo. Entonces ahora por eso tenemos nuevas aventuras con esta familia de guacamayas, donde viajan también por parte de Chile, consiguiéndose con nuevos animales nativos, y una de las cosas que tiene también es de cómo los que llegamos de afuera también podemos aportar, cómo también podemos dar un granito de arena o ceder la mano como también nos la cedieron a nosotros cuando llegamos, también cómo podemos ayudar también. Así que eso también es parte importante de la que está en este segundo libro. Ahora, en este segundo libro también se nota, bueno, en ambos casos, y ahí también celebramos el trabajo de Marianela Frank, sí, que ilustra ambos libros. Hay una investigación respecto a la flora y fauna chilena también que es entretenido de poder ver nomás, y quería preguntarte respecto a ese ejercicio que tú tuviste que hacer de investigar y de también sorprendente, porque claro, que nosotros pensemos en Venezuela, inmediatamente pensamos en estos espacios verdes, ¿cierto? En la exuberancia, pero es raro ver a Chile como un lugar lleno de exuberancia y de especies nativas interesantes. Tenemos mucho desconocimiento al respecto. Sí, y lo hay. Entonces, por eso me puse también a buscar este tipo de animales que quizás pueden estar en peligro de extinción. Entonces, en este segundo libro ya nos encontramos con una ranita de Darwin, nos encontramos con un pingüino de Humboldt, y hay un animal que está en la montaña que se llama el gato de Geoffroy. Recuerdo que en diciembre del año pasado, si no me equivoco, salió un video viral donde había un montañista, alguien estaba haciendo trekking y vio a un gato de Geoffroy caminando por cerca de donde estaba él y lo grabó.
eso causó tanto revuelo, se hicieron muchas cosas acerca de ese animal que lo incluí ahí. Entonces, hice esa pequeña investigación, efectivamente, pero también dándole como pistita a niños y niñas para que también averigüen acerca de un poco más de esos mismos animales. Entonces, que hablen acerca del gato de Geoffroy, de un pingüino de Humboldt, de un tucúquere. Entonces, todo eso se conjuga para que a los niños también le brote esa chispita y busquen por ellos mismos acerca de la flora y fauna de acá de Chile. Y Marianela hizo un trabajo excelente, también seca para esto, hizo su investigación y los pudo retratar súper bien, tanto los animales como la flora y fauna. Vemos que ahora yo siempre me imagino la cordillera siempre blanca, ¿verdad? Por la nieve y todo, pero no necesariamente es así. Entonces, por eso la portada es un poco como más café, con algo de vegetación. Entonces, ella le dio un toque increíble al libro en cuanto a las ilustraciones. Ahora, si uno hila un poquito más fino, Gary, y les recordamos que conversamos con Gary Ramos, autor de Beto y Bella llegan a Chile, y de Beto y Bella buscan al Rey Cóndor, editado por Zigzag Infantil. A mí una de las cosas también que me gustó del segundo libro especialmente es que cada vez que se encuentran con uno de estos animales propios de nuestro territorio, cada uno de estos animales tiene un problema que Beto Correcto. y Bella tratan de resolver, ¿cierto? La ranita de Darwin está muy triste porque no tiene pareja, entonces Beto como que le enseña sus datos de seducción, de cómo él sedujo a Bella. Es muy tierna esa escena, ¿cierto? Cuando van a encontrarse con el pingüino está enredado, ¿cierto? En unas redes de pesca, ¿cierto? Bueno, el cóndor estaba herido, le estoy haciendo el spoiler, el cóndor estaba herido, ¿cierto? El gato de Geoffrey quería comérselos porque tenía mucha hambre, porque no llegaba comida hasta allá, entonces también le enseñan a comer fruta, a encontrarse con otras posibilidades. Y me parece que esto que tú señalas de que en este libro hay una propuesta respecto a que quienes llegan, ¿cierto? Quienes migran también pueden aportar con su mirada. A mí me parece que es muy valioso visibilizar la idea de que aportan con su mirada desde que vienen de un lugar distinto. Entonces, Correcto. que tienen una perspectiva distinta de las cosas y te pueden decir, mira, no estás resolviendo eso porque no estás viendo fuera de la caja, diríamos, ¿no? Puede ser. Entonces, claro, tanto así como le pasan a Betty Bella, que le ofrece, mira, come frutas, que quizás te pueda ayudar, y eso es algo que pasa constantemente, no sé, en la calle, por ejemplo. Vemos que cada vez hay más restaurantes venezolanos donde ofrecen nuestra gastronomía, entonces quizás... Ya me dio hambre. Ay, sí, ya es la hora. Entonces, claro, yo, por ejemplo, en mi trabajo, varias oportunidades he invitado a mis compañeros chilenos, vamos a comer venezolano, vamos a comernos una arepa, vamos a comernos una cachapa, un pabellón criollo. Amo la cachapa, llamo el queso. Oh, sí, unos pequeños. Entonces, ahí abrimos también la mente un poco más. Los chilenos también prueban cosas nuevas, también me invitan a comer cosas chilenas que yo no había comido antes. Se produce esta mezcla de interculturalidad que es bueno para todos. Finalmente estamos conociendo cosas nuevas estando acá en este país. Entonces, eso también está ahí mostrado ahí en el libro. Ahora, también es un contexto difícil. Una de mis mejores amigas es venezolana, pero ella llegó hace como 20 años a Chile. Ah, mira, ya. Y ella llegó trabajando, profesional, ingeniera, etcétera, y claro, nos conocemos estudiando francés, de hecho, imagínate, cantidad de tiempo, en el Instituto Chileno Francés, y en ese tiempo, como eran menos los migrantes, había mucha más facilidad. Y ella me contaba hace poco lo difícil que se ha puesto, y es como, ella lleva 20 años acá, entonces es como nos conocemos hace muchísimos años, y yo he visto el proceso, y cómo estas últimas oleadas que han llegado probablemente en los últimos 5 años, mucho más masivas, Sí. ¿no? Han generado mayor resistencia que antes, que Correcto. probablemente se leía como un exotismo, ¿no? Por aquí y por allá llegan uno, llegan dos, pero ahora llegan miles. Genera también una mayor dificultad, y este libro puede ayudar a encontrarnos en esas diferencias, ¿no? Y quería preguntarte también respecto a eso, ¿cómo sientes tú que esto puede ser una herramienta para ambas comunidades Sí. y para las comunidades diversas que somos hoy día? Sí, mira, yo creo que esto, al trabajarlo en los colegios, al leerlo en casa, como un cuento infantil más, esto puede empezar a meter esta semillita, esta idea de que, o sea, finalmente todos somos migrantes. Hay muy pocos que nos podemos considerar como autóctonos de esta tierra por todas nuestras generaciones. Siempre en algún momento, no sé, abuelos o algo así han migrado, y bueno, nosotros finalmente alguien más nace acá y todo. Pero finalmente todos somos migrantes, todos tenemos que ponernos en los zapatos del otro, tener un poco más de empatía o tolerancia en caso de...
Pero si esto se trabaja bien en colegios y en casa, yo creo que ya en unos años más esto ya no va a ser tema. Esto no va a ser tema de dónde vienes tú, de qué color de piel tienes o de qué rasgos tienes, ni nada de eso. Porque finalmente todos vamos a formar parte de una misma sociedad de una buena manera. Entonces, esa es la idea. Bueno, ¿cómo termina el cuento? Cuando Beto y Bella buscan al Rey Cóndor, terminan invitando al resto de los animales a la fiesta, ¿cierto? Enseñándole las canciones. También una cosa que es muy interesante es que cuando de alguna manera lo que hace el Rey Cóndor es desafiar a los otros animales y decirle, a ver, pero tú también llegaste en algún momento, tú también tienes un dolor, tu familia también tuvo que oír, y todos los animalitos van pensando cómo la mayoría no son autóctonos de esa misma tierra, sino que hemos llegado desde otro lugar para poder generar esta sociedad que estamos juntos. Y la última escena es hermosa, son todos los animalitos ahí disfrutando del cumpleaños, de la fiesta y cantando, porque le enseñan las canciones. Mira lo que es ese zorrito. Le saludamos, por supuesto, a Marianela Frank por este ejercicio. Entonces les dejamos ese tremendo dato. Beto y Bella buscan al Rey Cóndor, Beto y Bella llegan a Chile. Son 2 libros que están editados por Lectorcitos de Zigzag Infantil y que pueden también conseguir. Y una última cosa que te quería preguntar, Gary, a propósito de que tú contabas de tu presencia en colegios. Tu cuenta de Instagram es Beto y Bella... Punto libro. Sí. Entonces, si la gente que nos está escuchando quiere conseguir los libros, quiere invitarte a su curso, a su comunidad, ese es un lugar para contactarte. Correcto, esa cuenta la manejo yo directamente. Yo voy publicando, no sé, las actividades que voy haciendo o los lugares donde voy yendo. Y claro, por ahí podemos hacer el contacto y podemos coordinarnos con la editorial para que podamos visitar el colegio sin ningún problema. Justamente, ya yo he visitado varios colegios de Santiago, de varias comunas y todo, pero una noticia, ahora en octubre voy a viajar a Arica, allá donde está pasando todo con la migración, donde es frontera. Tenemos la idea de visitar 10 colegios de allá en esta visita, y en noviembre vamos a ir a Valdivia, y en Valdivia obviamente es el escenario principal donde se desarrolla Beto y Bella, los 2 libros. También vamos a visitar colegios por allá, así que contácteme por ahí, si me pueden seguir, genial, y así van sabiendo dónde vamos haciendo actividades con los libros y bueno, dónde también está disponible el libro. Bueno, betoybella.libro, ahí es la cuenta de Gary, van a encontrarlo directamente a él, o pueden también vía Zigzag Editorial, su línea Zigzag Infantil, conseguir estos libros. Beto y Bella llegan a Chile y Beto y Bella buscan al Rey Cóndor, de la colección Lectorcitos de Zigzag, a quienes por supuesto agradecemos que nos hayan hecho llegar estos libros, y a Gary le agradecemos que haya llegado hasta el estudio. Gracias, Antonella. Gracias por invitarme. Hermoso trabajo. Felicitaciones también a Marianela Frank por su arte. Nosotros vamos despidiendo el programa de hoy día. Yo regreso con todo el equipo el próximo lunes, y mañana vamos a estar en la República de las Letras leyendo a Hiromi Kawakami con Escucho la voz del agua. Creo que se llama la novela. Linda, hablando de migraciones y movimientos también. Eso a las 21 horas. Y el lunes a las 10 estamos de regreso con el semáforo. Que tengan un estupendo día. Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.